está? Sociólogo, buenos días. Gracias por aceptar una vez más esa invitación aquí en este espacio informativo. Carla, buenos días, Jaime, un saludo. Siempre es grato estar en los especialistas. Muchas Muchísimas gracias por... gracias. Estamos aquí con Jaime un poco analizando en esta mesa todo lo que está pasando, ¿no? Y yo le decía, le voy a hacer una pregunta al doctor Ramiro Aguilar y al sociólogo. Y es que en estos días, analizando un poco todo lo que ha venido pasando con el presidente Lasso, desde la época de campaña hasta cuando él se sentó en Carondelet, hasta ahora a mí, en lo personal, me da la impresión de que el presidente Lasso está enfermo, de que él no está en sus cabales, de que él es un hombre que divaga. O sea, yo creería, viendo, ¿no? Que es, más allá de que digan que es un inepto, que no estuvo preparado, yo creo que él tiene un problema de salud. Lo veo en su rostro, en cómo mira, en cómo habla, más allá de su movilidad, ¿no? Que sabemos que por su enfermedad ha ido perdiendo movilidad. Pero yo creo que él ya tiene un problema más severo, sociólogo. Bueno, es difícil saberlo, lo que se ve evidentemente entre lo que a veces es una puesta en escena y a veces es real, es que afronta problemas de salud, que tan graves son, hasta dónde eso le impediría inclusive gobernar, eso ya es más difícil de saberlo. Pero yo iría inclusive más allá en el sentido de que a pesar de que pueda tener problemas de salud y demás, Lazo ha tenido un proyecto claro desde el inicio y lo ha aplicado al pie de la letra y lo que estamos viviendo en el país son los resultados de la aplicación de ese proyecto. Eso no hay que perderlo de vista. Porque en última instancia, si tenemos un presidente que por las razones que sean, por salud, por incapacidad propia de su proyección política, intelectual, lo que fuese, no puede gobernar, uno esperaría que al menos tengamos equipos de gobierno que funcionen y que tengamos un Estado que sea capaz de funcionar más allá de quien está en el gobierno. Y ahí es donde la reflexión nos obliga a ir un poco más, más, más por fuera, digamos, de los límites de lo que vemos en la coyuntura política, que tiene que ver con que Lazo representa un modelo económico y político que ha devastado las capacidades del Estado, que tritura las posibilidades ejecutivas de los gobiernos y en ese sentido Lazo ha sido un gran ejecutor de ese modelo, que es perjudicial y terriblemente nocivo para la gran mayoría de la población, sin duda, pero yo no soy muy creyente, digamos, de la idea de que Lazo no sabe lo que hace, para decirlo en definitiva, en resumen, digamos. Yo más bien soy un firme partidario de que Lazo sabe perfectamente lo que hace, sabe lo que le interesa y lo que no. O sea, la gestión pública a favor de las grandes mayorías sencillamente le tiene sin el menor cuidado. Eso es bastante evidente. Entonces, esa forma de divagar de él, de que a veces no sabe ni dónde está parado, es planificado. Podríamos decir que sí, que él sabe y que lo está haciendo mentalizándose a que debe de hacerlo así. Porque es que, ¿sabe que sorprende? Ya es una cosa que uno dice, no puede ser. O sea, literalmente no puede ser. Sí, sí, no, es sorprendente sin duda. Es decir, es indignante además que un tipo que es capaz de salir a decir lo que dice públicamente, quejarse de las carreteras que él mismo no repara, por ejemplo, es realmente absurdo, sin duda. Pero eso es lo llamativo, porque recuerden ustedes que con Moreno era la misma historia. Era un tipo que salía públicamente a decir lo que le parecía, no tenía ningún cuidado de lo que eso podía significar. Es un signo político del mundo contemporáneo, esta especie de cinismo del poder. Es eso lo que ocurre. No sé si deliberadamente Lazo planifica decir las tonterías y las torpezas que dice permanentemente, sino que más bien son muestra de sencillamente no me importa. O sea, lo que nos está diciendo a todo el país cada vez que escuchamos estas incoherencias de Lazo, lo que nos está diciendo el lenguaje, el mensaje entre líneas es, no me importa el país y me tienen sin cuidado si a ustedes eso les molesta o no. Lazo nos insulta todos los días con las cosas que dice y con las cosas que hace, pero eso es producto de que sabe que tiene tanto poder, sabe que seguramente tendrá impunidad, por ejemplo. Sabe que seguramente esto que apenas es el inicio del hilo y del ovillo de este entramado tan complejo, me refiero al juicio político, del entramado tan complejo que está detrás de todo esto, posiblemente no termine de tocar a Lazo, porque tiene mucho poder. Es decir, cuando digo
estas expresiones son muestras del cinismo del poder, me refiero a eso. Saben que tienen tanto poder que sencillamente no les importa, no respetan mínimamente al pueblo que los eligió y que los puso en el cargo en el que están. Es un fenómeno muy extendido además. Piense, Carla, que por ejemplo Donald Trump, Jair Bolsonaro, Meloni en Italia son una representación muy parecida de esta forma de ejercer el poder, con todo cinismo, sin ningún cuidado, sin ninguna mediación. ¿Cómo está, David? Un gusto saludarlo y tenerlo acá en Ecuador en directo. Ver la situación que analizábamos nosotros hace un momento con Carla, lo que está pasando en las instituciones públicas. Ayer asesinaron acá en Guayaquil a la directora administrativa del Seguro Social del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Dentro de las instituciones públicas asesinan a las propias autoridades que ha puesto el presidente de la República. Y esto no es de ahora, esto ya viene de hace algún tiempo atrás, ¿no? Amenazas. Ver que en el tema de seguridad el país está por la pata de los caballos, como dice Jorge Acosta. Esta semana en Quevedo, delincuentes lanzaban llantas a la carretera para robar a los vehículos que pasaban por la carretera, por el anillo vial de Quevedo, para robarles, para secuestrarles los vehículos, para secuestrar a las personas, para robarse los vehículos. Y yo no creo que las autoridades no sepan, ¿no?, de lo que está pasando. Yo no creo que el gobernador no sabe. Ahí hay un representante del gobierno. No creo yo que la policía no sabe. Yo no sé si el gobierno vive chantajeado por la policía, vive chantajeado por gente vinculada a mafias, que se hace de la vista gorda y mira para otro lado. Y cuando escuchamos decir al presidente y a la gente que está cercana al presidente que el pueblo quiere paz, que el país quiere paz, la gente quiere trabajar, la gente tiene paz, la gente tiene trabajo en este país. No, en absoluto, en absoluto. Es decir, todos lo sabemos, la situación del Ecuador es la más grave de la historia, al menos de la historia contemporánea, al menos del último periodo democrático, y en muchísimo tiempo el Ecuador jamás vivió la situación de violencia, de inseguridad y de descomposición institucional y democrática, que esto es muy importante también, como la que estamos viviendo en este momento. Y yo me permitiría hacer dos consideraciones de orden un poco más general. O sea, la primera es que, como han dicho algunos defensores de Lazo, efectivamente ningún gobierno puede ser defenestrado por inepto. Es decir, esa no es una razón, aunque yo cada vez temo más que esa debería ser una razón para sacar un gobierno, más que sobrada en el marco legal constitucional que tenemos, me refiero. Pero no hay que dejar de ver la gravedad de lo que significa que gobiernos ineptos se hagan cargo del Estado cuando hay situaciones tan graves como las que estamos viviendo. Es decir, en contextos como el ecuatoriano, el Estado tradicionalmente ha sido débil en su capacidad de gestión. No es un Estado en estricto rigor, es decir, no es una representación general de la ciudadanía en beneficio de la ciudadanía como un aparato institucional así. El Ecuador nunca ha funcionado de esa manera. Ha habido intentos por poner a funcionar el Estado en ese sentido, ¿no? El correísmo fue uno, por ejemplo, en la historia contemporánea, de quitar el control del Estado a las élites oligárquicas de este país para ponerlo a funcionar con cierta autonomía, de modo que más o menos genere cierto bienestar colectivo y no solo favorezca a algunos grupos. Esos han sido, sin embargo, periodos muy cortitos en la historia. Y lo grave es que cuando inventamos problemas tan graves como los que actualmente tenemos, sin un Estado que esté llanamente en capacidad de responder, la única deriva es el desastre inmediato, que es lo que hemos vivido en estos años. Lo grave de estos años es que desmantelaron el Estado y el Estado no tiene ninguna capacidad de respuesta. Y por eso decía yo, hay que ver que en estos 6 años de continuidad de Moreno y Lazo no son solo las personas Moreno y Lazo, ambos han representado el modelo de gestión del Estado, de la política, de la economía, que es el modelo neoliberal y que nos ha traído a estas circunstancias. La segunda consideración es que eso está bastante estudiado, digamos, cuando el narcotráfico o las bandas criminales del crimen organizado toman tanto control sobre un Estado, en un país, etcétera,
tiene que ver con que han infiltrado a las élites y a los aparatos institucionales del Estado. Los han infiltrado muchísimo. Es muy difícil suponer que aquí cuando hablamos del problema del narco estamos hablando del pequeño microtraficante de la esquina de un barrio. Estamos hablando de grandes capitales del narcotráfico que ojo, esto no es una consideración moral ni mucho menos, así funciona el capitalismo a nivel mundial. Por lo vinculados que están los capitales a escala global y a escala local, tarde o temprano van a terminar relacionados con los capitales entre comillas limpios o entre comillas legales. No hay que perder de vista en ese sentido, Jaime, que en estas últimas semanas, producto de la campaña del aparato mediático oficialista, nos sentamos a discutir los puntos y las comas del informe de la Asamblea y perdimos de vista completamente lo escandaloso de fondo de ese informe, ese fondo escandaloso que tiene ese informe, de que aquí de lo que estamos hablando es de que el círculo cercano del presidente fue investigado por los sistemas de inteligencia porque eventualmente tenían vínculos con mafias del narcotráfico. Es decir, hay que repetirlo insistentemente porque parece que nos hemos olvidado que lo que ha motivado esto, entre otras cosas, porque además está el manejo o al menos sospechoso de las empresas públicas, eso es lo de fondo. Esa sería apenas, por eso decías apenas la punta del ovillo. Sería apenas eso, el inicio de tratar de desmadejar ese entramado que nos permitiría ver hasta dónde, porque en este momento la pregunta no es si las mafias han infiltrado o no el Estado a las élites económicas, etcétera, es hasta dónde lo han hecho. Y una de las preguntas, a propósito del juicio político que deberíamos hacernos, es si el señor Guillermo Lasso está en condiciones de hacerlo. Como ya hemos visto, ha sido incapaz inclusive de sacar a ciertos policías en ciertas coyunturas, porque parece que realmente no tiene ninguna capacidad de poder responder frente a estos problemas institucionales y legales que deben afrontarse inmediatamente. David, ¿por qué el incremento del narcotráfico, delincuencia y el crimen organizado en estos últimos años? ¿A qué se debe? Bueno, yo no soy un experto en temas de seguridad, pero recordando lo que han dicho expertas y expertos en este tema, lo que se sabe claramente, digamos, creo que hay un consenso en relación a eso entre los expertos y que se conecta un poco con lo que yo puedo analizar también, es este desmantelamiento del aparato del Estado. Eso es clave, es decir, hay que tener en cuenta que el narcotráfico, al igual que la economía capitalista en general, está por fuera del control de los estados, es más poderosa que los estados. Es decir, esta es una reflexión un poco más profunda que es indispensable hacer. La corrupción es difícil de detectar, ¿por qué? Porque la corrupción se mueve en los paraísos fiscales y en los sistemas estos protegidos del capital financiero mundial. Es la lógica de funcionamiento del capitalismo, y el narcotráfico es algo así como una punta de lanza del funcionamiento del capitalismo mundial. Por principio, estas dimensiones tan poderosas de los capitales mundiales, legales o ilegales, no son fáciles de controlar por parte de los estados. Los estados en ese sentido están muy atrás de la lógica con la que se mueven estos capitales, insisto, que evaden los controles permanentemente, sean legales o sean ilegales. Ahí no hay mucha diferencia en cuanto a la lógica estructural con la que funcionan estos capitales. Entonces, en esas circunstancias, un estado débil en una economía dolarizada, que además quita los controles para la entrada y salida de dólares, es la receta perfecta para que el crimen organizado se tome el país. Eso es lo que ha ocurrido en estos años. Guillermo Lasso nos lanzó la consulta esa demagógica, pero recuerde, Jaime, que él ha venido teniendo una política sistemática por sus propios intereses, bajarse las barreras de control a la salida y a la entrada de divisas, sobre todo a la salida, que es una de las cosas más peligrosas, de divisas hacia el exterior. Bueno, y además que este gobierno, como el anterior gobierno, el de Moreno, cualquier cosa que ocurría en el tema de seguridad siempre culpaban a Correa, ¿no? Y todavía este gobierno sigue con ese cliché, pero no sé hasta dónde van a seguir con ese discurso, pero lo siguen haciendo. Qué lamentable lo que está viviendo el país. Pero sí se han dedicado ellos a debilitar las instituciones públicas. En el caso de la penitenciaría, en las cárceles, antes había el Ministerio
de Seguridad o el Ministerio de Derechos Humanos, me parece. Pero bueno, instituciones que habían que se dedicaban al control de las cárceles ya no existen. Con el pretexto de que el Estado estaba demasiado obeso, ellos desaparecieron muchas instituciones que ahora son las consecuencias de las que estamos viviendo. Sí, exactamente. Al menos ahí lo que se pueden ver, al menos son tres dimensiones de ese problema, ¿no? Cada una más compleja que la otra. O sea, eliminaron las capacidades del Ejecutivo, es decir, efectivamente el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, afectaron las capacidades de respuesta a la policía, la politizaron. Por ahí hay una ex ministra que ahora ha vuelto a aparecer a escena, a dar cátedra de cómo se maneja el país después de cómo dejó de destrozado este país esa señora. Una de sus herencias es precisamente haber politizado la policía, haber puesto a la policía a manufacturar causas, investigaciones, etcétera, para lanzarlas contra enemigos políticos o a la interna de la policía para lograr ascensos o no, que es lo que se ha sabido también con la denuncia de los casos que involucran a Lazo y su círculo cercano. Desmantelaron eso, vemos ahora una policía que no tiene capacidad de respuesta. Desmantelaron, por otro lado, la capacidad del sistema de justicia. Esto no hay que olvidarlo. O sea, con Trujillo, eso que sí fue bastante cercano realmente a un golpe de Estado en realidad, con Trujillo acabaron con la capacidad de la Fiscalía y del sistema de justicia para responder frente al crimen, convirtieron a la Fiscalía y al sistema de justicia en un brazo, entre comillas, armado, digamos, del Ejecutivo y su persecución política. Para eso han sido muy eficientes. Todos lo sabemos, basta ver el contraste de aquella causa de aquella sentencia que sacaron en 17 días en contra de Correa, mientras los procesos en contra de Moreno han demorado una eternidad, y de Lazo parece que la Fiscalía está haciendo muy poco, después de las gravísimas y escandalosas denuncias que se le han hecho. Y en tercer lugar, que es también muy importante, que se ha señalado mucho y creo yo que es el centro medular, es que un Estado débil se retira de la sociedad y se retira de sus responsabilidades. Se retira de la inversión pública, la inversión en salud, en educación, en infraestructura pública, en generar ciertas dimensiones básicas para la convivencia social que amplíen las oportunidades para los más jóvenes, por ejemplo, que son los que están siendo captados por el crimen organizado. Eso que era necesario continuar en un país con tantas carencias como el Ecuador, más allá de las disputas políticas y de las acusaciones de corrupción o autoritarismo en contra del correísmo, eso que había que dar, sobre lo cual había que dar continuidad, fue simplemente parado, desmantelado, atacado. Casi nada funciona en el país. Eso es lo que, digamos, debemos ser insistentes en eso. O sea, desmantelar el Estado, que es la clave fundamental del modelo neoliberal, para países como el Ecuador es dramático, porque nosotros nunca hemos tenido un Estado con capacidades de resolver problemas. El Estado y fortalecer el Estado tarda mucho tiempo. O sea, fortalecer el Estado no es una cosa de hacerlo en 100 minutos, como decía Guillermo Lasso demagógicamente cuando era candidato. Fortalecer el Estado toma tiempo, requiere procesos muy largos de acumular capacidades al interior del Estado, de acumular experiencia de gestión, etcétera. Y por eso es que es tan grave que sean mediocres, impresentables políticos y de la noche a la mañana asalten el Estado y desmantelen todo esto. Las consecuencias son las que estamos viviendo. Reconstruir esto va a tomar muchísimo tiempo. No les gusta el Estado, pero sí les gusta hacer negocios con el Estado. Por supuesto. Es que para ellos el Estado solo sirve para eso, para sus negocios, nada más. ¿Qué puede pasar, David, si Lasso sigue gobernando el resto de los 2 años y pico que le faltan? Bueno, para mí se viene un escenario muy complejo si Lasso se queda. Inclusive, digamos, cualquiera de los escenarios que puedan presentarse son terriblemente complejos para mala suerte nuestra. Creo que el peor es que Lasso se quede, porque Lasso está demasiado deslegitimado, está demasiado golpeado. Basta ver cómo fue recibido en el AUSI. Y de algún modo, una transición a través de Borrero puede alivianar un poco el peso de la agresividad del modelo que han aplicado. Sin embargo, como he dicho, el problema no es una persona o dos, porque si fuesen personas, el problema
digamos, si lo planteamos así, estamos partiendo de un supuesto equivocado, de que tenemos un gobierno que más o menos funciona, unas capacidades institucionales del Estado que más o menos funcionan, y entonces el problema es solamente cambiar a la figura que está arriba, como pasaría en cualquier otra circunstancia democrática más o menos normal. La situación del Ecuador no es esa, la situación del Ecuador es una situación completamente anormal en términos sociales, económicos y democráticos. Nosotros estamos en profunda crisis democrática, nuestra democracia está en soletas, nuestra democracia está hecha trizas. Entonces, en esas condiciones, por eso decía, cualquier escenario que no sea un cambio de gobierno y un cambio de línea política radical no es una solución sobre la cual podamos tener expectativas. De todos modos, me parece que la peor es que se quede Guillermo Lasso, porque eso significaría que la agresividad con la que pueden responder en los 2 años que viene, en todos los niveles, desde sus negocios hasta la represión a la población, porque seguramente eso podría desatar un estallido, pueden ser muy graves realmente. Sociólogo, desde su perspectiva y su experticia, ¿cómo analizamos a los gremios sociales en este momento? Porque ya hemos visto, no solamente el señor Leonidas Issa, sino muchos que no están de acuerdo con que el presidente se quede y que de una u otra forma tratan de exponer sus pensamientos hacia la Corte para la decisión que tome. Pero más allá de eso, ¿cómo los vemos? ¿Cuál va a ser la reacción de ellos si la Corte no falla a favor del juicio político? ¿Podríamos decir que puede haber de pronto algún levantamiento social, alguna manifestación fuerte como la que ya vivimos el año pasado? Bueno, yo me temo mucho que sí, Carla. De alguna manera un indicador fue lo que acaba de ocurrir en Alausí. Es decir, ya no solo por la CONAIE o por algunas organizaciones sociales que puedan llamar abiertamente a una movilización, sino por el malestar colectivo que hay en la sociedad. Es decir, en Alausí era la gente que ha sido afectada por esta tragedia que además, en el colmo del absurdo, se ha sabido que era una tragedia que se podía prevenir, que el gobierno estaba advertido de lo que podía pasar. Entonces, ¿cómo no se va a indignar la población? O sea, lo absurdo aquí es creer que hay una teoría de la conspiración, de gente que está planeando desestabilizar la democracia o tumbar al gobierno. Es la monumental incapacidad del gobierno la que tiene a buena parte de la población, a la gran mayoría de la población, harta con Guillermo Lasso en el poder. Si Lasso hace este ejercicio prepotente, arrogante, que más allá de la formalidad, porque los constitucionalistas de Lasso dicen, pero eso sí está en la Constitución, es cierto, es un derecho constitucional de Lasso llamar a la muerte cruzada para quedarse, o lo que fuese, o comprar a los asambleístas, si es que el juicio pasa ya a la asamblea, para que lo salven otra vez, pero cualquiera de estos mecanismos que no son necesariamente democráticos, estos otros de los arreglos que se hacen tras bastidores, lo único que hacen es mostrar la prepotencia de Lasso de no entender que el país ya no lo soporta más e intentar quedarse a como dé lugar en el poder. Ellos que criticaron tanto a Correa, que ganaba elecciones, no otra cosa, pero que criticaron tanto a Correa diciéndole que era un ambicioso de poder y que solo quería concentrar el poder para él, ahora se atornillan al poder de todos los modos posibles, teniendo casi un 90% de rechazo. Entonces, lo grave ahí me parece que, es decir, esa tosudez prepotente y arrogante de quedarse a como dé lugar en el poder con una gran mayoría de gente que lo rechaza, lo repudia, es precisamente el escenario que puede surgir de ahí, sin duda es la de un levantamiento popular quizá mucho más profundo y mucho más grave que los que hemos vivido hasta ahora. No hay que olvidar una cosa, tanto en octubre de 2019 como en junio de 2022, la CONAIE se suma a un levantamiento que ya había ocurrido y asume la dirección y le da dirección política, organizativa al movimiento. Pero no olvidemos que en ambos casos fueron otros sectores y fue la población casi espontáneamente que empezó a salir a la calle antes de que la CONAIE se sume a la movilización y asuma la dirección de la movilización. Ese es un indicador de que no es la CONAIE. Pero hemos tenido, sociólogo, una CONAIE que básicamente ha liderado todas estas manifestaciones, o sea, las ha abanderado. Básicamente sí, como usted lo decía, ¿no? Por tener esa escucha social, esa escucha del pueblo ecuatoriano, ¿no? No es solamente
como dicen algunos, por intereses propios de ellos, que los pueden tener, no voy a decir que no, pero tienen un respaldo, que es el respaldo de la ciudadanía, que es ese respaldo. Pero bueno, usted lo decía y hacía una pequeña comparación de que el gobierno de Lasso quiere enquistarse, o sea, no quiere ir, no quiere soltar. Eso nos puede traer una confrontación muchísimo más grave. Por supuesto, ese es el riesgo. Y digo, deberíamos tener un mínimo acuerdo democrático en el Ecuador de que lo que debemos evitar es que otra vez en el Ecuador durante movilizaciones sociales empecemos a contar muertos, heridos, mutilados, detenidos ilegalmente, gente golpeada, etcétera. Es decir, hay que evitar ese escenario. Y para eso deberíamos encontrar una salida democrática para la salida de Lasso, porque, ojo, aquí la discusión no es si Lasso tiene o no que irse, Lasso tiene que irse. Ok, doctor, entonces Lasso tiene que irse, pero probablemente, no sé, si por ego, por orgullo, no sé, ¿no? Por dignidad, no sé cómo llamarlo, no tendría cómo llamarlo porque realmente trato de ponerme en el pensamiento del presidente y yo no lo comprendo. Pero él puede llamar a muerte cruzada. Digamos que para él podría ser la salida más digna, ¿no? Porque habla o nos vende el gobierno una narrativa de desestabilización. Ok, vamos a la muerte cruzada, todos a su casa. ¿Cuál sería el actuar del presidente Lasso durante ese lapso? Bueno, sí, coincido además que es difícil entenderlo. A ratos uno piensa que es su ego de banquero. Lo más digno en realidad, yo creo que la salida más digna para cualquier persona, no solo para Lasso, para cualquiera, cuando uno ya no lo quieren en un lugar, lo más digno es decir, bueno, yo cojo mis cosas y me voy, o sea, pero ya me doy cuenta que me están poniendo mala cara, mejor me voy. Debería renunciar, sería lo más digno además lo más tranquilo en términos de una transición democrática. Sin embargo, ya, evidentemente, su tosudez inclusive le ha llevado precisamente a plantear el escenario de una eventual muerte cruzada. Ahí yo haría o señalaría dos cosas respecto de esto. Por un lado, lo de la muerte cruzada, que lo han puesto en escena casi desde que asumieron el gobierno, es en realidad un mecanismo de chantaje para negociar en la Asamblea Nacional. Eso lo sabemos. Cada vez que ha habido una crisis, cada vez que ha estado a punto de perder la mayoría comprada que ha tenido con el Pachacuti y la Izquierda Democrática, saca esta carta porque sabe que, sobre todo, los asambleístas del Pachacuti y de la Izquierda Democrática saben que de esta ya no hay otra. Que muy difícilmente, después además de la vergonzosa actuación que han tenido en la Asamblea Nacional, muy difícilmente sus electores los van a volver a votar. Entonces, ha funcionado como eso, creo que en esta ocasión otra vez está funcionando de la misma manera, es un mecanismo de presión y chantaje a estos asambleístas de alquiler que un día dicen que sí van a apoyar el juicio, otro día dicen que no. Pero por otro lado, es sin duda ya también una alternativa real para mantenerse en el poder. A mí me parece que si activan la muerte cruzada, que tampoco es que simplemente es el capricho de Lasso, como nos lo están planteando algunos analistas y periodistas, ahí hay unos mecanismos, es decir, hay un proceso también, no es que puedes llamar a la muerte cruzada simplemente porque le parece. Pero digamos, si eso pasa, me parece que aprovecharán estos 6 meses para sus negocios. O sea, es decir, ya es lo único que les ha importado en estos 2 años, lo que harán en estos 6 meses es acelerar su capacidad de esquilmar y saquear el Estado. Yo de eso casi no tengo dudas. La ventaja sobre eso, porque insistirán con los decretos ley precisamente para bajarse controles, lo que ya han intentado hacer, ¿no? Lo que hicieron hace poco con la Contraloría, para bajarse controles sobre el sistema financiero, etcétera, etcétera. La ventaja es que son solo 6 meses. Esos decretos ley pasan por el control de la Corte Constitucional, que tampoco es una garantía así como muy grande, pero al menos algo hay ahí de control. Y la nueva asamblea, la eventual nueva Asamblea Nacional, podrá revisar esos decretos ley y echárselos abajo. Creo que en un escenario así, además tienen el riesgo de que todos sabemos cuál es la fuerza política que puede ganar las elecciones en 6 meses, que es lo que les aterra por sobre todo. Entonces, es un escenario muy complicado para ellos también, el de la muerte cruzada, más allá de que les podría dar este oxígeno, entre comillas, de los 6 meses. Solo hay un partido político que dice si el presidente usa la muerte cruzada, pues que se venga. Pero los otros se rehúsan, o sea, tratan de no ir a la muerte cruzada. En el caso de Pachacutic, la Izquierda Democrática, algunos asambleístas independientes, ¿por qué le huyen a la muerte cruzada? Bueno, en buena medida tiene que ver con lo que es señalado, ¿no? Creo que están muy conscientes del nefasto papel que han tenido en la Asamblea Nacional
y están muy conscientes de que será muy difícil que vuelvan a tener la votación que obtuvieron en 2021. David, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, David. A ustedes, Carla, Jaime, un gusto, como siempre. Un abrazo. Buen día. Gracias al sociólogo David Chávez, docente universitario, hablándonos de la coyuntura política, Carlos.